Por el contrario, la doctrina de la protección integral que pregona la Convención sobre Derechos del Niño, bajo la premisa, como hemos indicado, de que los niños son titulares de derecho y que tienen capacidad progresiva para el ejercicio de estos derechos, por el contrario, entiende que todo el mundo niño ahora le interesa. Es decir, ya no es un tema exclusivo de los niños expuestos, en abandono, en situación de peligro, sino también inclusive aquellos niños que se encuentran en una familia conocida y bajo sus cuidados. Ahora hay una cuestión muy clara y por tanto el tema de la protección se destina tanto a la familia, a la comunidad y al Estado. Y por otro lado se entiende que los niños titulares de derecho se les tiene que hacer respetar. En el caso específico, por ejemplo, de un niño infractor de la ley penal, tiene dentro de estos procesos los derechos al debido proceso, el derecho de defensa, el derecho de poder cuestionar ante una segunda instancia su resolución e inclusive la posibilidad de revisar la medida establecida en la resolución correspondiente. Es un cambio total de paradigma, pero hasta aquí no decimos, vamos a decir, parece que ya funcionó, avance eso, porque eso lo pasé, también eso, avance, ahí. Queremos llegar a este punto precisando quizás o haciendo una recapitulación del expuesto. Primero, el tema del tratamiento de la infancia y el derecho era uno en que en una buena época la cuestión de niño y adolescente no le interesaba al derecho. Tuvo que llegarse al año 1924 para que quizás dentro de ese contexto de la guerra mundial emitiera un documento donde se expresaba claramente una preocupación sobre la infancia y adolescencia como objeto de tutela para la satisfacción de sus necesidades. Pasa el tiempo y llegamos al año 89 y las Naciones Unidas emite la Convención sobre Derechos del Niño. Dañó un cambio radical y se entiende que ahora los niños son titulares de derecho con capacidad progresiva para su ejercicio, con el acompañamiento de la familia, por cierto, y en función de su madurez y su edad. Esto permite discernir sobre dos doctrinas que regulan la materia. La doctrina de la situación irregular, donde interesaba solamente el mundo de los niños abandonados, expuestos en situación de peligro, donde el Estado tomaba la decisión por sí, para sí, sobre esos futuros, estos menores, y por el otro lado, la doctrina de la situación, de la protección integral, propugnada por la Convención, y que interesaba a todo el mundo niño, sea que tenga una familia o no la tenga, y que por tanto lo que se buscaba era precisamente proteger sus derechos fundamentales. Esa configuración se ve plasmada en estas normas, en el sistema de Naciones Unidas. Tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde dice que la infancia tiene derechos a cuidados y asistencias especiales, y el artículo 3 de la Convención, que alude a un principio muy conocido por ustedes, el interés superior del niño, que es una consideración importante y primordial para la toma de decisiones a todo nivel por parte de los Estados. Si uno ve estas normas, simplemente puede ver quizás normas declarativas, normas que no nos dicen sus alcances, normas imprecisas. Sin embargo, como mencionábamos al inicio de la exposición, por un lado, tratándose de Declaración Universal, el Comité de Derechos Humanos, y tratándose de la Convención sobre Derechos del Niño, el Comité de Derechos del Niño, sí, en nuestro entender, han dado pautas que permiten identificar claramente su configuración. ¿Qué se debe entender por protección especial dentro del sistema de derechos humanos? Pase, por favor. Fíjense, pues, esta primera cuestión, el primer párrafo lo resalta mucho el Comité de Derechos Humanos. ¿Por qué se debe dar un tratamiento especial a la infancia y a la adolescencia? ¿Por qué? La respuesta es evidente. En ese estadio de la vida, el ser humano es vulnerable y dependiente. Ahora, quiere decir aquí que lo que propugnan las normas del sistema universal es un trato diferenciado, que no es lo mismo que decir una cuestión discriminatoria. Por el contrario, cuando se otorgan tratos diferenciados a determinados sujetos dentro de la comunidad, lo que se busca es protegerlos y, algo más importante, promover sus derechos fundamentales. Ese es pues el objetivo. Ese estado de vulnerabilidad y dependencia es lo que justifica la existencia de un sistema especial para los derechos de los niños y adolescentes. Ahora, ¿cuál es el propósito de este sistema universal de derechos de niños y adolescentes?
Esto lo configura, por cierto, el Comité de Derechos del Niño, cuando nos dice algo importante sobre lo que debemos entender sobre protección. Yo creo que todos aquí tenemos una idea de lo que significa protección, y quizás podríamos utilizar sinónimos para aludir a ello. Recuerdo que en mis clases siempre hacemos esto y preguntamos, ¿qué entiende usted por protección? Y la respuesta inminente de los estudiantes es cuidar, velar, tutelar, proteger. Todas ellas, si entramos a definir, ¿no es cierto?, la función o la actividad que pueda sugerirnos estas palabras, definitivamente se centran en un no hacer. Esto es evitar perjuicios a. Si yo quiero proteger algo, lo hago cautelándolo, cobijándolo, con el propósito de evitarle perjuicios. Un no hacer. Pero un no hacer me ubica mucho con ese ejemplo del artículo 23 de nuestro Código Civil, donde mi única preocupación es darle un nombre a estos niños abandonados cuyos padres son desconocidos, pero no me preocupo más allá, por ejemplo, por investigar quiénes son sus padres. El artículo 23 sobre esa materia no le interesa. Por eso, el otro sentido de la palabra protección, y que deviene precisamente de la inconcepción completa de la Convención, es por el contrario promover, preservar, fomentar, propiciar. Esto es entonces un hacer. El tema de la protección, por tanto, tiene esta doble implicancia: un evitar perjuicios, un cuidar, un velar, pero también un promover derechos fundamentales. De tal manera que en todas las cuestiones relacionadas con niños y adolescentes, como dice el artículo 3 de la Convención sobre Derechos del Niño, efectivamente se compruebe que estamos ante una consideración que se ha tomado con carácter preeminente, como se dispone allí, y que por tanto lo resuelto no es adecuado. ¿Esto qué significa, por ejemplo? Que en el caso del artículo 23, debería el Estado peruano promover la investigación de la filiación, a fin de ubicar a sus padres, permitir el derecho a una familia a estos menores, ubicándolos en donde el Estado, a través, por ejemplo, del Ministerio Público, promueva la acción de investigación de la filiación. Hoy, por ejemplo, el artículo 21 del Código Civil permite a las madres solteras revelar el nombre del progenitor con el que han tenido el hijo. Pero claro, esa revelación que permite además colocar el apellido, dice ese artículo 21 del Código Civil, no genera filiación. Pues bien, ahí tenemos, por declaración de la madre soltera, el nombre claramente del presunto progenitor biológico. El Ministerio Público debería promover la acción. El Estado, estos tratados de derechos humanos están dirigidos al Estado, y el Estado asume estas obligaciones. Y esta obligación de promover significa al Estado adoptar actitudes positivas, el hacer que estamos mencionando, que surge esta consideración del Comité de Derechos del Niño. ¿Y qué significa? Que el Ministerio Público promueva la acción y que en ese proceso de filiación así promovido, el costo de la prueba del ADN sea asumido por el Estado. Porque efectivamente la actitud promotora, las acciones positivas, no se resumen solo en dictar leyes adecuadas o concordes con el sistema internacional de derechos humanos, sino en proveer los medios logísticos para que aquello que las leyes dicen efectivamente se haga realidad. Y esta es la cuestión que nos trae pues el sistema universal. Muchas gracias.